Hay dos variantes, en los talleres en general hay dos variantes respecto al origen. El primero, que lo manejan algunos talleres, y es el tema. Esa es una línea para hacerlo que tiene unas dificultades. Tiene dificultades en el sentido de me toca partir de algo supremamente abstracto. La otra vía era la vía que recomendaba García Márquez, por lo menos la que a él hacía y la que muchos escritores siguen, y es la imagen. Y eso significa, de alguna manera, tener la percepción narrativa de quien escribe. La recomendación, tener, por supuesto, las antenas siempre abiertas para estar en sintonía permanente con respecto a las historias que nos lleguen, que son de muchísimas fuentes, ¿no? Algo que alguien nos cuenta algo, una conversación captada al desgaire en una buceta, una noticia de radio, una noticia de periódico, lo que le pasó a mi vecino, una circunstancia de la que me enteré por un tercero, alguien me cuenta una historia. Hay muchísimas fuentes, y hay un selector narrativo que me permite a mí saber, y esto por supuesto pasa por la intuición, no es un mecanismo racional, programable, es más la intuición de saber dónde hay una historia. Nosotros metodológicamente, ¿qué hacemos? Nunca comenzamos una historia sin haberla visto toda. Esa es la primera recomendación del decálogo de Horacio Quiroga, que todos ustedes conocen. Nunca comiences algo sin saber a dónde vas y tener norte, tener sentido. Lo cual no quiere decir que no se pueda escribir de otra manera, que uno no pueda escribir sin ver el final, que uno no pueda comenzar a hacer tanteos, que uno no pueda comenzar a hacer una escritura fraccionaria de aproximación a la historia que le interesa. Un texto nunca se presenta antes de 4 borradores. Sí, el primero lo que llamamos la vomitada. No importa en qué formato se haga, no importa en qué voz, no importa en qué punto de vista, no importa el tiempo, no importa en los párrafos. ¿Qué importa? Que yo pueda tener mi material en papel. Ahora, hay autores, Bolaño, por ejemplo, decía, normalmente el primer borrador es una mierda. No podría no serlo. ¿Qué más podría ser una vomitada de palabras? Pero tiene una gran utilidad, y es que ahí está concentrado el material argumental y la trama de semilla que me va a permitir a mí hacer todas las operaciones posibles que me pueden terminar dando un cuento. Esperaría uno que un buen cuento. Un buen cuento es aquel que no se olvida. Todos los escritores somos ruidosos. Entre otras cosas, el proceso de la reescritura tiene que ver con el control progresivo y consciente del ruido. Cuando digo ruido, digo todo lo que a un cuento le sobra antes de ser bueno. Y ese es el conflicto fundamental en la formación de cuentistas. Del amor y otros demonios, García Márquez lo hizo 14 veces. Reescribía aún con las galeradas. En esa época no teníamos composición digital de libros, sino que eran galeras que se iban armando, unos trozos largos de papel. Aún en galeras, ya a punto de imprimir, seguía corrigiendo, porque escribir es reescribir. El punto de vista, que es el corazón de la narrativa. Además, el aspecto más complicado. La versión ordinaria, la versión, digamos, popular del punto de vista es ¿dónde carajos pongo la cámara? Y les doy un ejemplo audiovisual porque sé que ustedes son muy afines al audiovisual. ¿Dónde pongo la cámara? El punto de vista es una decisión narrativa, la más importante, en la que se combinan al menos 3 cosas. ¿Quién cuenta? ¿A quién le cuenta? ¿Y a qué distancia cuenta?
Y ese es el punto medular del enfoque. Con respecto a la voz, que es la continuidad, hay algo muy importante que es lo que a uno le permite entrar al juego de la escritura narrativa. Cuando uno es bien juicioso, entonces dice, ya tengo mi cuento, ya sé en qué termina, ya sé cuál es el problema tan berraco en el que se meten los personajes y ya sé cómo desenlazarlo, que es lo que tengo en el primero. Pero quiero ser más riguroso y quiero determinar de antemano, no dejarlo un poco a la intuición narrativa párrafo a párrafo, sino que quiero tener una especie de agenda escénica previa. Una escaleta que es una descripción gráfica de la acción entre personajes. Entonces hago mi escaleta y digo, mi escaleta tiene 11 escenas, 11. Cuando digo escena, de hecho estoy diciendo tiempo y espacio. Es difícil planear por anticipado el registro de velocidad. Es muy complicado planearlo. Hay unos elementos, digamos, hay unas constantes. Por ejemplo, cuando estén en lo climático, en el clímax, es decir, cuando las fuerzas protagonista y antagonista encuentren su mayor expresión de confrontación, hay que bajar velocidad. ¿Para qué? Pues para que sufran más los personajes y sufran más los lectores. Si yo paso el conflicto muy rápido, el conflicto pasa rapidísimo, el sufrimiento es mínimo, es fugaz. No se aceleren en los finales. Esa es una tendencia que le hace a uno pensar que el escritor se cansó. Y es un error muy constante que uno ve en los escritores que arrancan, el aceleramiento indebido al final. No sean tan lentos al comienzo. Acuérdense ustedes que la única gracia del primer párrafo es que el lector quiera leer el segundo. Entonces, si se van a demorar demasiado en el primer párrafo, si lo van a hacer muy descriptivo, el lector no queda enganchado. Y por estrategia, en el primer párrafo hay que enganchar. Que el lector diga, yo quiero saber esta vaina para dónde va y en qué termina. Los cuentos deben tener un periodo de remojo. Uno termina el cuento. ¿Cuándo sabe uno que el cuento terminó? ¿Cuándo sabe, tiene la conciencia, la confianza de que el cuento ya lo terminó? Cuando siento que en términos de trama no le cabe un tinto. Ya, no, esto no le cabe más. Cualquier cosa que le meta o le quite me puede desequilibrar el equilibrio rítmico del relato. Entonces, lo que hago es, los termino y los guardo. Y hay cuentos que han durado durmiendo 6 meses, 1 año, 2 años. Ya terminados en un quinto borrador, digamos. Y cuando al cabo del tiempo los saco, me doy cuenta de que hay un final mejor. Siempre que opto por cambiar un final es porque encuentro uno mejor. Más dramático, más expresivo, más revelador, más contundente, más paradójico. Entonces, y no hay ningún problema. Uno escribiendo cuentos es como Dios. Tiene toda la omnipotencia para cambiar, arreglar, matar y quitar. Entonces, sí, claro. Hay otros que, digamos que desde el último borrador, cualquiera que sea, conservan su final. Cuando uno los lee 6 meses después, dice, esto se conserva. ¿Cómo hacerlos creíbles? ¿Cómo hacerlos creíbles? Que es el asunto, es un asunto complicado. Primero, uno tiene que sentir al personaje. García Márquez decía algo muy lindo, el personaje hay que sentirlo, que llega a la casa, que mete la llave, que abre la puerta, que saluda, que va a la cocina, que abre la nevera, que orina. Hay que sentirlo, hay que acercarse muchísimo al personaje. ¿Quién es este carajo? ¿Qué siente? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuál es su defecto? ¿Cómo se viste? ¿Tiene mascota? Independientemente de que toda esa información salga o no salga en el cuento. Pero acercarte a él como si fuera una persona. El principio del juego literario es que no son los personajes los que se subordinan a uno como autor. Es uno como autor el que se subordina al personaje.
de la escritura comienza en la lectura. Es aprendiendo a leer a los autores, es aprendiendo a leer a Chekhov o a Maupassant o a Poe, los clásicos, en donde yo encuentro las claves para poder escribir lo mío. Entonces, un escritor que no tenga la formación de lectura, puede escribir, por supuesto, podrá escribir, pero su alcance, el nivel de desarrollo va a ser limitado.